pues antes que nada, dar las gracias a mi universidad por permitirme dirigirme a vosotros y hacer algunas reflexiones en torno a este tema de la responsabilidad social. Creo que el título que se le ha dado a la mesa redonda pues es bastante sugerente, y sobre todo si tenemos en cuenta que en pronunciamientos relativamente recientes de la Unión Europea y de Naciones Unidas, pues se ha depositado la confianza en la responsabilidad social como un elemento que propicie la reformulación del modelo económico, y no se trataría de cambiar el modelo de mercado imperante, pero sí una economía de mercado pues más sostenible y una economía de mercado ética. Por lo tanto, aquí han de colaborar tanto las empresas como administraciones públicas y, cómo no, la universidad. Bien, pues para llegar al papel que tiene la universidad y también, cómo no, a tratar de hacer un diagnóstico de cuál es la situación en el ámbito universitario español y también internacional sobre la responsabilidad social, creo que habría que recorrer un cierto itinerario. Primero, y aunque el contexto y este aforo, pues conocéis la responsabilidad social corporativa, no me voy a atrever a definirla, hay infinidad de definiciones, pero sí que me gustaría, sobre todo por trasladarlo al ámbito universitario, destacar algunos rasgos de qué se entiende por responsabilidad social corporativa. Luego, preguntarnos si es necesaria la responsabilidad social corporativa en estos momentos y por qué y con qué intensidad. ¿Cuáles son los beneficios y las razones que llevan a las empresas, a las organizaciones a aplicar en sus estrategias y en su gestión fórmulas de responsabilidad social, y también con el ánimo de trasladarlo al ámbito universitario? Y luego, ¿cuáles son los retos y oportunidades que tiene la responsabilidad social en el futuro como motor de cambio? Y cuál es el papel que ocupan las universidades en esta situación. Pues si hablamos de rasgos, un primer rasgo que siempre se habla cuando se define la responsabilidad social es el tema de la voluntariedad. Es decir, que para ser socialmente responsable, primero hay que cumplir la legalidad, y todo lo que esté por encima estaríamos hablando de responsabilidad social. Aquí simplemente hacer el matiz: en el ámbito universitario, en el ámbito de las administraciones públicas, esto debiera cobrar una nueva dimensión. Es decir, no podemos hablar de voluntariedad tal cual. Luego haré referencia a este tema. Luego, se trataría de una forma de hacer, es decir, que la responsabilidad social corporativa, muchos entienden que el añadirle esto de corporativa parece como si fuera aplicable únicamente a grandes corporaciones. Creo que el añadirle lo de corporativo lo que significa es que es un modelo de gestión y, por lo tanto, es algo transversal, es algo estratégico, no es algo únicamente operacional, no es algo únicamente que se refiere a parcelas como las que tienen que ver con la filantropía, sino que debe implicar a toda la organización en todas sus dimensiones. Significa abandonar un modelo único de satisfacción, en el caso de las empresas, de la satisfacción de las expectativas de los accionistas, sino que se trataría de la satisfacción equilibrada de expectativas de diferentes grupos de interés. Implicaría que en la toma de decisiones no solo ha de importar el impacto directo en una cuenta de resultados o en un presupuesto, si hablamos de una entidad pública como pueda ser la universidad, sino que tendríamos que medir el impacto indirecto e inferido que nuestras decisiones puedan generar en el entorno, puedan generar en la sociedad, los impactos sociales, los impactos laborales, los impactos medioambientales. Por lo tanto, se trataría de algo más complejo. Abandonar la idea de que la responsabilidad social es un coste. Creo que esto está más que demostrado en las organizaciones y, por lo tanto, es una lección que debiéramos tomar desde el punto de vista de competitividad en el ámbito de la administración pública y en el ámbito de las universidades. Es decir, hay estudios metaanalíticos que tratan de ver la relación entre prácticas de responsabilidad social y competitividad. En ningún caso se demuestra lo contrario. Incluso en la mayor parte de los casos lo que se demuestra es que hay una cierta relación y correlación entre prácticas de responsabilidad social y prácticas de innovación y mejoras relacionales, que al final dan lugar
a relaciones positivas en la competitividad de las organizaciones. Por lo tanto, es algo bueno para la organización, es algo que además no solo ha de procurar beneficio económico o competitividad, sino también beneficio social, que creo que es la clave. Implica también, y esto es importante para las universidades, buen gobierno, implica transparencia, y no solo transparencia externa, no solo cumplir una serie de indicadores regulados por la ley de transparencia, implica algo más, como la propia transparencia interna, y además implica no solo hacerlo, llevarlo a cabo en el interior de una organización, y esto también sería aplicable a las universidades. Es decir, se trataría también de que en toda la cadena de valor vigilemos que se llevan a cabo prácticas de responsabilidad social. Bueno, es necesario. Si hablamos en términos macro, el hecho de tenemos ahí una cuestión importante y demostrada empíricamente. Aquellos países donde tienen un mayor nivel de desarrollo y de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible son países con una mayor competitividad. Por lo tanto, progreso social y progreso económico van de la mano y, por lo tanto, se relacionan. Cuando surge el concepto de responsabilidad social en los años 50 del siglo pasado, pues nace fundamentalmente como una réplica al abuso de grandes corporaciones y bueno, y sobre todo por prácticas ilícitas que influyen negativamente en el medio ambiente y en indicadores de tipo social. Con lo cual, la pregunta, ¿estamos en la misma situación hoy por hoy? Pues yo diría que sí, incluso más. No me voy a entretener, pero ahí tenéis una serie de rasgos del momento actual, pues que nos llevan a de alguna forma reclamar la aplicación de la responsabilidad social con más énfasis. Me quedo quizás con el tema de degradación ambiental y cambio climático, que siempre se ha tomado como una amenaza, y hoy por hoy entiendo que no es una amenaza, sino que es ya una realidad con efecto absolutamente tangible. ¿Por qué las empresas, las organizaciones hacen responsabilidad social? Bueno, pues lo hacen por distintas razones. Lo hacen, en algunos casos, lo que se llama responsabilidad social por supervivencia, es decir, que sería, antes Sonia ha hablado de este tema, es decir, lo que se conoce como el greenwashing o los temas de manipulación, de estética de la responsabilidad social, del marketing social. Es decir, yo llevo a cabo acciones de mecenazgo, acciones de filantropía, que no obedecen a otra cuestión que tapar o compensar malas prácticas que lleva a cabo en mi organización. Luego está la filantropía que llevan a cabo algunas organizaciones que no tienen nada que ver con el objeto del negocio ni con su actividad, pero por los propios valores de la gerencia, de los accionistas, pues se llevan a cabo. Esto no es responsabilidad social porque son acciones aisladas. Luego tendríamos un tercer escalón y luego cada organización, esto sería un poco la evolución en el tiempo de la responsabilidad social, y es decir que muchas organizaciones hoy por hoy pueden encontrarse en distintos escalones. La tercera es la que busca con la responsabilidad social aplicarla de una forma transversal y lo que busca es un beneficio económico a través de la mejora de la reputación. Yo creo que gran parte me atrevería a decir que de las empresas que están en el IBEX 35, pues posiblemente estén en este tramo. Y luego estaría el último tramo, que muchas veces ese tramo donde se dice la responsabilidad social ha fracasado y empieza a aparecer como un concepto alternativo, que por aquí ha salido el término valor compartido, que yo no entiendo que valor compartido no es más que un eslabón, una fase, un elemento que forma parte de la responsabilidad social, donde las organizaciones no solo han de buscar beneficio económico, sino también beneficio social. Y aquí entra de lleno la incorporación de los objetivos del desarrollo sostenible, la incorporación en el modelo de negocio, en los procesos y en la redefinición de mercados, productos y servicios. Por lo tanto, una primera cuestión que sí que me gustaría comentar, cuando hablamos de responsabilidad social y ese cambio de modelo económico, muchas veces casi que culpabilizamos a las empresas. Bueno, es verdad que hay muchos abusos, hay muchas empresas que tienen a nivel económico más recursos que muchos países, pero es verdad que la responsabilidad social verdaderamente no puede ser un motor, una palanca de cambio, si no colaboran otros agentes. No colaboran
los inversores, no colaboran los ciudadanos, exigiendo productos, servicios socialmente responsables, no colabora la Administración pública, no colabora las universidades. Por lo tanto, para cambiar el modelo imperante tiene que ser la conjunción de acciones por parte de diferentes agentes. ¿Están cambiando las cosas? Pues yo diría que sí. Es decir, que si echáramos un vistazo, por ejemplo, al último estudio de Forética que habla pues, de cambios de comportamientos en las empresas, de cambios de comportamientos en los consumidores. Si vamos a datos sobre lo que serían fondos de inversión éticos, es decir, cada vez son más, cada vez con criterios más claros de inversión socialmente responsable. Por lo tanto, creo que hay una cierta oportunidad en estos cambios de comportamientos que pueden coadyuvar a ese cambio de modelo. Luego también un elemento importante es la legislación, ¿no? En el caso español, el compañero de Bureau Veritas ha comentado algo sobre este tema. En el caso español, y bueno, por obligación de cumplimiento de la directiva europea, incluso hemos ido más lejos. Es decir, hoy por hoy ya todas las empresas de más de 500 empleados están obligadas a publicar lo que se llama estado de información no financiera, que no es otra cosa que hablar de los riesgos no financieros y hablar de los impactos sociales, ambientales y económicos de las empresas. Estamos hablando del nivel de cumplimiento de políticas de responsabilidad social. Incluso se ha llegado a que en el año 2021, en una disposición transitoria, bajemos a empresas de más de 250 empleados. Por lo tanto, estamos en un contexto donde incluso yo diría, yo soy de Economía Financiera y Contabilidad, la contabilidad pues de balance, cuenta de resultados como elemento informativo, creo que no va a tardar mucho en pasar a un segundo plano. Si hablamos de la Administración pública y su aplicación, me gustaría hacer un inciso. Esto es una definición de un documento que hemos elaborado para la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, un documento sobre la responsabilidad social en el ámbito del sector público. Yo aquí me quedaría con una cuestión que decía anteriormente. Hablamos de voluntariedad con responsabilidad social, pero tenemos que pensar que en el ámbito de lo público tenemos un deber de ejemplaridad. Por lo tanto, debiéramos llegar per se mucho más lejos en esto de la responsabilidad social de lo que van distintos tipos de organizaciones. Otra cuestión importante es que en el ámbito de la Administración pública la responsabilidad social la pueden y la deben ejercer internamente, pero además tienen otras formas indirectas de desarrollar la responsabilidad social, a través de la regulación, a través de la promoción, a través de incentivar, a través de la sensibilización. Aquí, sin que esto sea una lista cerrada, hay distintas formas de actuación que tiene la Administración pública para llevar a cabo responsabilidad social de una manera indirecta, y aquí es donde entra de lleno la universidad. Es decir, por ejemplo, incorporando la responsabilidad social en todos los escalones, en todos los eslabones de la educación. Bien, y ya pues termino casi dedicándome a las universidades. 5 minutitos. Sí, rápido, voy rápido. Un poco menos. ¿Poco menos? Bueno. Nosotros, a través del Foro de Consejos Sociales, la Conferencia de Consejos Sociales, Fundación Carolina, llevamos a cabo un proyecto de varios años relacionado con la responsabilidad social universitaria, de la cual salieron bastantes trabajos. Intentamos hacer primero identificar a través de un constructo cómo una universidad pudiera ser socialmente responsable. Estudiamos cuál era la presencia de la responsabilidad social en los planes de estudio. Estudiamos la presencia de la responsabilidad social en los planes estratégicos. Estudiamos las expectativas con encuestas y con talleres de las expectativas que tenían los distintos grupos de interés en las universidades. Estudiamos también estos mismos aspectos, sobre todo los formativos, en el ámbito internacional. En ese momento, donde los trabajos llegaron hasta el 2014 de esta primera fase, la conclusión que podíamos inferir era la escasa presencia de la responsabilidad social en la formación, con lo cual pasemos de la sensibilización a la acción. Es decir, la responsabilidad social en las titulaciones y sobre todo en titulaciones de organización relacionadas con organizaciones
tipo ADE, finanzas, turismo, derecho. La responsabilidad social estaba ausente. Si aparecía como una optativa y siempre casi mejor, como si fuera una especialidad en un máster. Esto a nivel internacional también ocurre. En el plano estratégico ocurría también bastante esto mismo. Y ahora me voy, para terminar, a dos trabajos que hemos hecho recientemente para ver cómo ha cambiado la película. Os diría que la película ha cambiado bastante poco. Desde el punto de vista de planes estratégicos, pues quizás, y esto, la búsqueda de los planes estratégicos lo hicimos en el 2017, esto se ha publicado en el 2019, podemos decir que planes estratégicos, tomando la población objeto de estudio, pues hay un 38% de universidades públicas que no publican planes estratégicos, y bueno, más de un 70% en universidades privadas. Y luego, lo que es más importante, estudiamos el contenido de los planes estratégicos desde la perspectiva de responsabilidad social, con una serie de más de 170 indicadores de elementos que entendíamos que debieran estar incorporados en los planes estratégicos. Como veis ahí, a través de diferentes indicadores, los porcentajes son bajísimos, muy parecidos a los del estudio anterior, con lo cual no vemos aquí mucho avance. Pero no solo no vemos mucho avance, sino que además vemos dos cuestiones adicionales. Una, efecto mimetismo, es decir, los planes estratégicos son en muchos casos unos copias de otros, por lo tanto las estrategias que definen las universidades, da igual a quién me dirija, da igual mi tamaño, da igual el contexto en el cual me ubique, que el plan estratégico es el mismo. Por lo tanto, no es un traje a medida, sino es un traje mimetizado. Y luego, además, una última cuestión, que es el tema de evaluamos también, y los indicadores bajaban cuando incorporábamos este ajuste. Veíamos si en los planes estratégicos las acciones contemplaban horizonte temporal, presupuesto, responsable, indicadores para su evaluación, y en función de eso evaluábamos cada acción como verdaderamente viable o no. Cuando esto lo incorporamos, los planes estratégicos y su nivel de incorporación de prácticas de responsabilidad social bajaba ostensiblemente. Por lo tanto, planes estratégicos, en principio, poco viable o poco objeto de seguimiento. Y termino ya. Termino ya también con otra cuestión que hemos trabajado, que es el tema de las memorias de sostenibilidad. Y esto en un plano internacional. En el plano internacional encontramos en el 2017 memorias publicadas en la base de datos RI, pues de instituciones de educación superior, 58 universidades, que daban lugar pues a 138 informes de sostenibilidad. Por lo tanto, esto en el plano internacional nos viene a decir que esto de la responsabilidad social, como decía la compañera cuando hablaba de sostenibilidad ambiental, hay un largo camino por recorrer. Es decir, no ya en el caso español, es decir, que tampoco nos fustiguemos, es decir, a nivel internacional creo que todavía estamos anclados en una conciencia de que nosotros somos socialmente responsables porque la misión que tienen las universidades, la LOU y la LAU, está contenida. Por lo tanto, no debiéramos ir mucho más allá. Yo estoy convencido de que hay que ir mucho más allá. Y creo que llegaremos cuando no necesitemos pues delegados del rector para la responsabilidad social, no necesitemos de vicerrectorados de responsabilidad social. Cuando eso no lo tengamos, es que verdaderamente lo de la responsabilidad social se ha impregnado ya en la propia institución y, por lo tanto, tiene carácter transversal y está, de alguna forma, recogido en cada una de nuestras funciones, en cada una de nuestras dimensiones. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, se abre un turno de palabras, de intervenciones por parte de preguntas de todos los aquí presentes, a los miembros de la mesa o entre los propios miembros de la mesa. Claro. Buenos días, soy Antonio, técnico de la Universidad de Jaén. Profesora,
Estoy de acuerdo que el objetivo de CRUE no era hacer un ranking, ¿no? Pero resta quizás un poco de valor el hecho de no poder identificar aquellas universidades que la comparativa media están obteniendo mejores resultados, a efecto de iniciar procesos de benchmarking y tal, ¿no? Lo digo como reflexión, ¿no? Y profesor Larran, entonces, ¿qué hay que hacer? Si tenemos límites en saber, bueno, introducir en nuestras estrategias estos enfoques, si es posible que el diagnóstico sea que basta con los impactos en nuestras acciones, que tiene una función social como la educación, la investigación, y si su panorama de evolución desde el 2014 al último estudio del 2019 es tan pesimista, entre comillas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos falta? ¿Sensibilización solo? ¿Conocimiento? ¿Voluntad? ¿Nos deben de animar los reguladores? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Bueno, vamos a ver, la cuestión de los datos son anónimos en el informe. Evidentemente, la universidad que hace el autodiagnóstico sí que conoce cuál es su posición. De hecho, la Universidad de Jaén forma parte del Grupo Jesús. Y, bueno, mi compañera Carmen Rosario pues está ahí en ese grupo y sabe. La idea era que no hubiera una competición entre universidades, sino que fuera una herramienta de mejora. Sí que es cierto que en las próximas jornadas se va a plantear un segundo paso, un paso hacia adelante, y es que aquellas universidades que han hecho el autodiagnóstico y tienen su puntuación pasen a una segunda parte, que sería el reconocimiento, que sería comprobar documentalmente que esos datos son ciertos y que CRUE reconozca esa posición. Yo creo que tiene mucho sentido también publicarlo con nombres y apellidos, pero saben ustedes que muchas veces la universidad es un poco cauta, o al menos los equipos de gobierno a veces son cautos en, ¡ay, van a salir, voy a quedar ahí la última! No sé, esa es la idea. Pero vaya, que sí que la universidad sí que sabe cuál es su posición con respecto a los demás, tiene la puntuación, eso sí es cierto. Me ha parecido muy interesante todas las presentaciones, y me alegro coincidir con Manuel en que efectivamente donde más tenemos que trabajar es en los planes, en los programas de estudio, porque es donde queda un gran camino que recorrer, como indicaba él y como ha indicado la herramienta de diagnóstico. Gracias. Bien, yo no pretendía ser pesimista. Es decir, lo único que he reflejado, creo que objetivamente, cuál es la situación. ¿Cuáles son las soluciones? Yo creo que las soluciones vienen desde distintos caminos. Es decir, yo creo que la sociedad en su conjunto cada vez también está presionando más para cambios en estos sentidos, ¿no? Cuando hablaba de palancas de cambio y oportunidades, ponía algún tipo de ejemplo. Y en el ámbito universitario, yo creo que bueno, el Gobierno, las comunidades autónomas también tienen mucho que decir sobre esto, ¿no? Porque además a mí me ha dado la impresión, y no sé si alguno de los presentes que ha estado también cerca de este tema en el pasado, pues que esto fue una moda y dejó de serlo. No sé si tenéis esa impresión. Hace algún tiempo yo también participé en un libro que se elaboró en el Ministerio sobre responsabilidad social, que al final se utilizó después de discusiones larguísimas, se utilizó el término sostenibilidad en vez de responsabilidad social, y aquello se quedó allí, en aquel libro, que además después del libro había una serie de cuestiones que venían después para tratar de propiciarlo en el ámbito universitario. En el ámbito andaluz, pues te diría que prácticamente lo mismo, es decir, que hubo como un impulso inicial por parte de la administración pública y luego al final eso pues se ha parado, con lo cual yo creo que eso debiera seguir.
Y bueno, y voy a comentar algo más. Creo que además, para que verdaderamente la responsabilidad social se aplique en toda su dimensión, y en mi opinión, a riesgo de equivocarme, los modelos de gobernanza de las universidades habrían de cambiar. Es decir, habrían de cambiar. Es decir, yo creo que tenemos un modelo de gobernanza que está poco orientado a un modelo, como se dice en el ámbito de las organizaciones, multi-stakeholder. Entonces, claro, mientras no cambiemos los modelos de gobernanza, y eso no depende de una universidad, depende de más arriba, por decirlo de alguna forma, pues difícilmente vamos a desarrollar la responsabilidad social en toda su dimensión. Estamos en dos mundos distintos. Por ejemplo, la responsabilidad social corporativa, pues todo el mundo cree, los ODS todo cree, pero hay una inercia en las universidades que al final dice, bueno, tenemos, por ejemplo, estas tareas y estos presupuestos. Todo el mundo estamos de acuerdo con la responsabilidad social, pero si no hay unos recursos destinados a la responsabilidad social, a las ODS, tenemos un poco que luchar, dar con los codos para hacernos un huequecito, ¿no? Entonces, lo ideal sería lo que aquí se ha planteado, pero el choque con la realidad a veces es bastante duro y vamos a paso de tortuga. Entonces, ese paso de tortuga, ¿cómo se podría acelerar? Yo no tengo la respuesta y supongo que si alguien la tiene o ha tenido una experiencia de cómo se introduce y cómo se agranda. Yo, por ejemplo, he redactado las memorias de la responsabilidad social corporativa en la Universidad de Huelva, pero sin ningún tipo de recurso ni ningún tipo de apoyo. Yo quería hacer un comentario con respecto a lo que has señalado de incorporar la responsabilidad social en los planes de estudio, que no está. El problema es un baño de realidad. O sea, el cambio en los planes de estudio supone un cambio en las competencias que adquiere el estudiante. Y cualquier cambio en las competencias que adquiere el estudiante lleva a una reverificación del título. Con lo cual, es prácticamente inviable. Desde el punto... Vamos, yo es que he tenido la responsabilidad de enseñanzas durante 8 años, conozco cómo funcionan las agencias, conozco cómo funcionan las memorias. Cualquier cambio sustancial en las competencias es una reverificación del título. ¿Qué hicimos en la Universidad de Jaén? Como aquello se creó de una manera, en su momento, en el que nadie sabíamos muy bien qué es lo que estábamos haciendo, recuerdo como anécdota cuando me incorporé al vicerrectorado de enseñanzas hace 5 años, que uno de mis directores de secretariado de ingeniería me llama todo azorado diciendo que hay un error en todos los planes de ingeniería, que hay competencias de humanidades en todos los planes y que por supuesto no se están integrando, que hacían referencia a las competencias básicas que te obligan a tener en los planes de estudio. Entonces, ¿cómo nos hemos enfrentado a esta situación en la Universidad de Jaén? A través de la formación complementaria, generando programas de formación complementaria que tienen la pretensión de alcanzar a todo el alumnado y donde esta formación en responsabilidad social se incide particularmente en esos programas, porque buscar en los planes de estudio, como no sean nuevos, los planes de estudio antiguos no se van a cambiar por la razón práctica que acabo de señalar. De cualquier manera, todos sabemos que con el cambio de licenciatura a grado ha habido una gran pelea ahí por los créditos y demás. Hay un Real Decreto que especifica que la enseñanza superior debe tener contenidos en sostenibilidad y género. Es decir, que a partir de ahí tendríamos que incorporar esos contenidos a la formación superior.
Entiendo lo que estáis haciendo y, de hecho, se está haciendo en otras universidades. Es decir, en otras universidades lo que se está haciendo es que se están haciendo o bien asignaturas de libre configuración o asignaturas complementarias en las que al menos todos los estudiantes que pasen por la universidad hayan tenido algún tipo, al menos 2, 3 créditos en materia de sostenibilidad en general, responsabilidad social. Yo quería comentar que hay un gran grupo de trabajo dentro de CRUE, que es un grupo de sostenibilización curricular, que lo que está tratando es de incorporar la sostenibilidad al profesorado, es decir, que el profesorado desde su asignatura, sea la que sea, incorpore ese criterio. Eso es una transformación muchísimo más difícil que la de dar una asignatura complementaria o dar formación complementaria. Entiendo lo que estás diciendo del reacreditaje y de la reevaluación, porque ahora mismo pues, en las universidades estamos, todos los grados pues, nos están evaluando, se acredita, etcétera, etcétera. Pero ciertamente el trabajo a seguir es ese. El trabajo a seguir es ese. Al final, lo que tenemos que hacer es personas. Somos una empresa que nos dedicamos a formar personas para el futuro. Si no entendemos que esas personas tienen que tener en lo más profundo de su formación la sostenibilidad, no sé para qué sirve la Agenda 2030 ni sé para qué sirve que la ONU ponga de acuerdo a los países. No, ya, pero quiero decirte, no, por supuesto, de hecho, bueno, se está trabajando de CRUE en hacer comisiones con el Ministerio, en fin, está claro que esto viene de más allá, pero una de las cosas que se ha intentado es que, por ejemplo, ANECA incorpore criterios de sostenibilidad en las evaluaciones, que no están. Sí, que el profesorado tiene, efectivamente, sin duda. Y bueno, simplemente por comentar, efectivamente, no cabe duda que para cumplir, y llevamos hablando de ODS y hacemos miles de eventos acerca de ODS, yo los llevo puestos a las orejas, para cumplir hay que dotar de presupuesto y hay que dotar de no solamente de contenido, sino de presupuesto real para poder llevar a cabo esto. Bien, dos cuestiones que me sugiere lo que acabas de comentar. Una primera, yo creo que todo este proceso de verificación, acreditación de las titulaciones ha sido un proceso que yo creo que todos hemos ganado, estoy absolutamente convencido. Y bueno, lo sufro como decano también el tema de las acreditaciones. Yo creo que debiéramos dar un segundo paso de cara a la simplificación, es verdad. Y sobre todo porque además yo creo que creo que lo habéis dicho en la mesa anterior, estamos en una era digital donde todo cambia muy rápidamente. Se habla que en 12 años 1 de cada 4 trabajadores van a tener que cambiar su puesto de trabajo y sus competencias y sus contenidos. Por lo tanto, si esto lo trasladamos también a la formación que hemos de darle, tenemos que ser mucho más proactivos y debemos tener herramientas para que con garantías de seguridad y viabilidad podamos cambiar los contenidos y las competencias de nuestras titulaciones. Por lo tanto, eso es algo que debiera también de reforzar el hecho de que a las agencias evaluadoras, pues de alguna forma se les pida simplificación. Y luego, en el tema de los planes de estudio. Los planes de estudio, la responsabilidad social, como os decía, está presente como optativa, como optativa, y os diría como las asignaturas que conocemos como asignatura María, ¿vale? Lo decía antes decía, cuando no tengamos la necesidad de tener un delegado del rector o un vicerrectorado de responsabilidad social, será cuando estemos verdaderamente haciendo responsabilidad social. Pasará lo mismo en los planes de estudio. Es decir, yo creo que no sería necesario que existiera la asignatura. Si verdaderamente la responsabilidad social, cuando un profesor de micro, de macro, pues le habla pues de los límites al crecimiento económico,
le habla de economía circular y de economía lineal. Cuando un profesor de contabilidad le habla no solo de balance y cuenta de resultados, sino que le habla también de estados de información no financiera y de informes de sostenibilidad, y le habla y el de auditoría, pues le habla de verificación de información no financiera. Cuando un profesor de finanzas pues le habla de criterios de elección de una cartera de valores y le habla de rentabilidad, riesgo, pero añade también sostenibilidad y añade también responsabilidad social y habla también de fondos de inversión éticos. Es decir, cuando empezamos a incorporar, cuando hablamos de recursos humanos e incorporamos en los recursos humanos y en las políticas de personal, pues conciliación, igualdad, diversidad y los efectos de la incidencia en reclutamiento. Es decir, cuando incorporamos esto en distintas materias, pues de una titulación como ADE, pues el que incorpora una asignatura de responsabilidad social no tiene sentido. Es decir, porque es que está en los diferentes contenidos. Ahí es donde tenemos que llegar y es lo complicado. Bueno, sí. Era algo muy rápido, como compartirles mi experiencia de esta semana por esto del baño de realidad y cómo llevarlo a la práctica. Yo empecé el lunes trabajando en Almería, en una empresa de agricultura ecológica que quiere trabajar con sostenibilidad. No quiere un sello, no quiere certificarse, nadie se lo pide, sino que ya hay un cambio, digamos, de mentalidad generacional en sus directivos que dice, oye, yo trabajo con muchas mujeres en la línea de producción, trabajo con muchos inmigrantes, trabajo al lado del Cabo de Gata y además tengo que minimizar el agua que uso en los cultivos. Bueno, pues se encuentran con el problema, quieren calcular la huella de carbono y sus ingenieros agrónomos pues no saben, están en eso. Es decir, que la sociedad les va a demandar profesionales que sepan hacer esto. De Almería fui a Sevilla, a una empresa, esta empresa tenía 500 trabajadores, la de Sevilla 1000, movilidad. Movilidad sostenible, lo mismo. Incorporación de todos los conceptos de sostenibilidad en la empresa. En este caso está obligado por la ley no financiera a reportar y bueno, le viene bien hacerlo. Pero fíjense que en la anterior no. Y la última etapa fue Huelva. Una empresa ya pequeña de 50 trabajadores, una ingeniería totalmente preocupada por supuesto, la parte ambiental de sus proyectos, pero la parte de la incorporación de la mujer y la igualdad en las oportunidades, ya que hacen mucha ingeniería minera. Fíjense qué transversal, que hay 3 temas, que empresas de perfiles tan distintos y como preocupación de sus directivos ha surgido todo, ¿no? Y trabajan en ello pues como pueden y como sabemos y aprendiendo todos. Entonces, pues yo creo que eso para ustedes es un estímulo también. ¿Alguna intervención más? Si no, tenemos una pausa de café. ¿Nada? Bueno, pues muchas gracias. Hasta ahora.